Muy bien, muchachos. El día de hoy nos toca ver en Historia Universal, en esta semana número 7, el atentado a las Torres Gemelas, ¿no? O los atentados del 11 de septiembre del 2001, que tuvo como consecuencia la caída de las Torres Gemelas. Y ustedes pueden ver ahí en pantalla, ¿no? Torres gemelas, torres elevadas. Justamente esas dos torres que usted ve ahí se cayeron, se desplomaron. Bueno, y ahí ve los personajes involucrados, las acciones cometidas a raíz de este acontecimiento y justamente el momento en el cual los aviones comerciales se estrellaban justamente, impactaban contra las torres. Y a raíz de esto han habido muchas conjeturas, muchas teorías, muchos dimes y diretes. Pero bueno, vamos a revisar un poco de la historia, es decir, la historia oficial, tal cual se enseña, tal cual se dicta o tal cual ¿no? se nos dice. El atentado a las Torres Gemelas. Empezando diciendo que este fue una serie de atentados terroristas. Atentados o hechos terroristas suicidas cometidos el 11 de septiembre del 2001. Esto sucedió allá en Estados Unidos. ¿No? ¿Quién cometió, quién se encargó de hacer eso? Un grupo terrorista yihadista fundamentalista conocido con el nombre de Al-Qaeda. Al-Qaeda. Al-Qaeda significa la base, ¿no? La base. Este grupo terrorista o se le ha asumido la responsabilidad de estos hechos al grupo terrorista Al-Qaeda. Este grupo terrorista se dice que está o estuvo dirigida por un saudí, por el saudí, es decir, de Arabia Saudita, conocido con el nombre de Osama Bin Laden. Este episodio va a preceder a la guerra de Afganistán y a la adopción del gobierno estadounidense y a los aliados de la política en la denominada guerra contra el terrorismo. Bien, muchachos, bueno, el caso es que el 11 de septiembre del 2001, Estados Unidos sufrió un atentado terrorista y se responsabilizó de estos hechos al grupo terrorista conocido como Al-Qaeda. Ya sabes que Al-Qaeda significa la base. Segundo. Ahí está. Listo. Entonces, en aquel entonces, en el 2001, gobernaba en Estados Unidos el presidente George Bush. George Bush, ¿no? George Bush hijo, en el 2001, ya que durante los 90 gobernó George Bush padre. George W. Bush, él es el George hijo. ¿Cómo sucedió, cómo pasó eso? Se dice que 19 personas, 19 miembros de este grupo terrorista Al-Qaeda, ¿no? 19 terroristas fueron los encargados de perpetrar este ataque, ¿no? Quienes realizaron este ataque. Estos 19 terroristas se dividieron en varios grupos, ¿no? Se dividieron en diversos grupos y cada uno de ellos se encargó de secuestrar aviones, ¿no? Secuestraron aviones. Como pasajeros, esos terroristas, estas 19 personas se hicieron pasar como pasajeros. Como pasajeros abordaron pues un avión, ¿no? Compraron sus boletos y abordaron un avión. Estaban divididos, recuerdo, te dije, en 4 grupos y cada uno de ellos se subió a un avión diferente, ¿no? En la mañana del 11 de septiembre, entonces, del 2001, los aviones que estaban en el aire, los aviones estaban en pleno vuelo, pues estos aviones serían o fueron secuestrados, ¿no? Fueron secuestrados. Y al ser secuestrados, pues se hicieron dueños del avión, ¿no? Pilotearon el avión y se impactaron en diversos objetivos. Vamos a ver primero, bueno, 2 aviones secuestrados. Vamos a hablar de los 2 primeros. El 11 de septiembre del 2001, ¿no? A primeras horas de la mañana, 2 aviones comerciales habían sido secuestrados, ¿no? Uno de la línea de American Airlines y otro de la United Airlines, ¿no? Un avión de cada una de estas aerolíneas fue secuestrado. Y lo que hicieron simplemente estos terroristas, se les dice terroristas suicidas porque también murieron en este atentado. Prácticamente la acción que cometieron los llevó a la muerte. ¿Y qué hicieron? Simplemente
estos dos aviones por separado, al cual ellos se subieron. Simplemente el avión fue secuestrado. Ellos mismos pilotearon el avión, claro está que uno de ellos y los otros pues amedrentaría a la población, es decir, a los pasajeros. Y lo que hicieron simplemente tomar el avión, pilotearlo e impactarse directamente contra las Torres Gemelas. Así se les conoce a estas torres, o así se les conocía a estas torres que se ubicaban en el World Trade Center, allí en Nueva York. El primero de estos aviones impactó sobre el edificio, sobre la torre norte del avión. Y el otro avión se impactó en el otro, ¿no? En la torre sur, torre norte, torre sur. Y pues estos edificios superaban los 100 pisos, ¿no? 110 pisos aproximadamente, ¿no? Y bien, eso se veía en los principales noticieros a primeras horas de la mañana, 9 de la mañana, se veía el primer impacto del avión. Minutos después, otro avión impactado y podías ver cómo el impacto del avión fue en la parte superior casi de las torres, ¿no? En la parte superior. Y podíamos ver cómo las oficinas de la parte superior del edificio estaban incendiadas, estaban incendiándose, ¿no? Producto y consecuencia del choque de estos aviones. Las dos torres estaban ardiendo, las dos torres, los dos edificios estaban en llamas, ¿no? Y así han estado por algunas horas, ¿no? 2 horas estuvieron encendidos, 2 horas estuvieron prendidos en llamas. Después de 2 horas, aproximadamente, los pisos se desplomaron. El edificio se vino abajo. Claro está que matando a gran cantidad de personas, ¿no? En estos edificios, 110 pisos, ¿no? Aquí habían oficinas, cada uno de los pisos tomado para una finalidad diferente, oficinas, lugares de trabajo, qué sé yo, centros de capacitación, etcétera, 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 ¿no? Y pues todas las personas que estuvieron aquí en este edificio, pues han caído. Tú veías en aquel entonces, en esas 2 horas, ¿no? Que el edificio estaba encendido en llamas, todo era alucinante porque las noticias estaban con ello, ¿no? Después de que los 2 aviones impactaron en estos edificios, el edificio estuvo prendido en llamas por 2 horas, como te comentaba. Y durante todo ese tiempo, los canales de televisión, los noticieros estaban, ¿no? Desde el suelo filmando, personas con su videocámara. En ese entonces no había los celulares que hay hoy en día, ¿no? Pero las personas con su videocámara, ¿no? Todos con los recursos que tenían a la mano, filmando durante ese tiempo todo lo que pasaba. Y alucinante, tú veías cómo la gente, especialmente la gente que estaba atrapada en estas oficinas donde se impactaron directamente los aviones, en la parte superior de la torre, ¿no? Allá por los pisos 80, por los pisos 90, por ahí, ¿no? Toda esa gente asustada, las llamas que consumían el edificio, aquellos, ¿no? Ellos corrieron a peor suerte, ya que el edificio estaba en llamas y no podían escapar. Muchas de ellas tú veías cómo la gente desesperada se tiraba por las ventanas. Imagínate tirarte de un edificio del piso número 100, imagínate tirarte de un edificio del piso 90, ¿no? Y la gente desesperada por no poder escapar de las llamas del edificio se tiraba y todo eso quedaba registrado en pleno noticiero de las primeras horas de la mañana. Veías, ¿no? Cómo la gente se espantaba, horrorizaba, cómo la gente se tiraba de estos edificios. Y bueno, claro está, podemos imaginarnos cuál sería su final de estas personas, ¿no? Irreconocibles al momento de caer o impactarse contra el suelo, debido a la fuerza con la que caían. Y así pasó hasta que pasadas 2 horas después, todo el edificio se vino abajo. Con ello, personal de rescate, bomberos, policías, otras personas que habían o estaban intentando rescatar a las personas que estaban en este edificio, ¿no? Los negocios aledaños, edificios aledaños también van a sufrir diferentes, ¿no? Van a sufrir daños. Pero no solamente te he hablado yo hace un momento de 2 aviones que fueron secuestrados, ¿no? Uno de la American Airlines y otro de la United Airlines.
2 aviones, ya te comenté que cada uno impactó diferentes torres, pero no fueron los únicos, también hubo un tercer avión secuestrado, también pertenecía al vuelo número 77 de American Airlines. No, este profesor solamente me habló de 2 aviones, había un tercer avión más, en total fueron 4, ¿no? En total fueron 4 aviones secuestrados. ¿No? Estas 19 personas se dividieron en grupos de 4 y 5 para poder tomar los diferentes aviones. 2 de ellos fueron impactados en las Torres Gemelas. El tercero de ellos, ¿no?, impactó en el Pentágono. Tú sabes que el Pentágono, ahí está el Departamento de Defensa, este se ubica en Virginia. El tercer avión entonces impactó contra una de las fachadas del Pentágono, ¿no?, para poder deshabilitar y ocasionar daños a esta oficina desde donde se manejan las decisiones y centro de defensa de Estados Unidos. Ya, ese es el tercer avión, profesor. El cuarto avión. El cuarto avión pertenecía al vuelo 93 de la United Airlines. Este cuarto avión no llegó a impactar a ningún lado. Es decir, se estrelló, sí se estrelló, todos murieron, pero se cayó, se vino abajo, en lugar abierto, en campo abierto. No se estrelló contra ningún edificio, no ocasionó daños a las personas que estaban ahí en tierra. No, no, en un lugar abierto cayó. No, no alcanzó su objetivo. No alcanzó su objetivo. Dicen muchos que el objetivo de este cuarto avión era el Capitolio, ¿no? Capitolio o tal vez por ahí la Casa Blanca, los lugares de gobierno, ¿no? Pero no impactó. Se dice que los pasajeros de este cuarto avión se rebelaron, se levantaron e intentaron retomar el avión, por lo que hubo un enfrentamiento con los terroristas. Producto de ese enfrentamiento, el avión se descontroló, ¿no?, perdió el control y como consecuencia se vino abajo, pero en lugar abierto, allá por la zona de Pensilvania. Entonces estos fueron los 4 aviones, muchachos, y eso pasó, todo eso en la mañana del 11 de septiembre, ¿no? 2 de ellos impactaron en las Torres Gemelas, uno de ellos impactó en el Pentágono y el cuarto avión no tuvo destino. O sea, tenía un objetivo, pero no llegó a su destino, no llegó a su objetivo. Y bueno, como comprenderás, los 19 terroristas, los 19 pasajeros terroristas, ¿no?, miembros de Al Qaeda, todos murieron en estos atentados. Pero el número de muertos fue considerable. No solamente los perpetradores han muerto, no solamente los secuestradores, sino también los miembros del avión, los pasajeros. También murieron las personas que estaban pues en los edificios. También muchos rescatistas, personas que intentaron rescatar a las personas que estaban atrapadas en estos edificios. Muchos rescatistas, bomberos, policías también murieron, ¿no?, aplastados. Muchas personas que estuvieron allí fueron aplastados por los escombros y caída de estos edificios, ¿no? Se calcula la muerte. A ver, por ahí tenemos a Al Qaeda, esta organización terrorista, yihadista, fundamentalista, cuyo líder era Osama Bin Laden, quien desde Afganistán pudo perpetrar todo este ataque. Pero ahora vamos a hablar. Ahí tienes en imagen a Al Qaeda, el señor de barba que se encuentra a tu mano izquierda. Ahí tienes entonces el número de muertos, 2.973 muertos. 2.973 muertos, más de 6.000 heridos. 24 personas desaparecidas hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy estas 24 personas están no habidas, su cuerpo no se ha encontrado, que se sabe qué ha pasado con ellos. Probablemente han sido aplastadas por los escombros, por lo que no ha quedado rastro de ellos. ¿Quién sabe qué ha pasado?, ¿no? 24 personas muertas, desaparecidas, 2.973 muertos, ¿no? Y otras cifras más. 125 muertos en el edificio del Pentágono, 343 bomberos de Nueva York, 23 policías muertos, 37 policías de Nueva York y New Jersey, las 24 personas desaparecidas que te he mencionado, ¿no? Y 16.000 personas
en total que se encontraban en los alrededores. Muchas de ellas rescatadas. Lo que he contado ahorita simplemente son los sucesos, todo lo que sucedió, todo lo que pasó, pero esto trae consecuencias. Es decir, esto trajo como consecuencia, bueno, los muertos, pero no solamente eso, también vamos a ver más consecuencias, porque este atentado, inmediatamente aparecieron las Naciones Unidas y condenaron este ataque terrorista, ¿no? Dijeron terroristas, en aquel entonces todo el mundo empezó, digamos, a temer. Todos tenían la idea de que probablemente una guerra mundial pueda suceder. Todos decían, si esto sucede o ha sucedido en Estados Unidos, el país más poderoso del mundo, estos ataques podrían suceder en cualquier parte del mundo, ¿no? Temor en diferentes partes del mundo. Entonces, desde ese entonces hasta el día de hoy, pues, bueno, las cuestiones de seguridad, como tú entenderás, cambiaron. Esto, o bueno, ese lugar donde anteriormente estaban levantadas las Torres Gemelas, ahí ya no hay nada el día de hoy, es un lugar baldío, a eso se le conoce el día de hoy como la Zona Cero, un lugar donde el día de hoy todavía se recuerdan a muchos de las personas que han caído o han sido víctimas de este ataque terrorista, ¿no? Después de que esto sucedió el 11 de septiembre del 2001, pues todas las labores de rescate, las labores de auxilio se realizaron durante varios meses y meses. Entre 8 meses aproximadamente habrá durado el proceso de limpieza de toda esa zona, ¿no? Empieza a levantar los escombros, ¿no? Recuperar los cuerpos, ¿no? El día de hoy esa es la zona cero y ahí se ha construido un monumento en honor a los caídos de las Torres Gemelas. Bueno, Estados Unidos, a través de las Naciones Unidas, condenaron el ataque, ¿no? ¿Qué hizo Estados Unidos, el gobierno de George Bush? Bueno, lo primero que hay que hacer es, pues, rescatar a las personas, ¿no? Se inició una gran operación de búsqueda y rescate a gran escala, ¿no? Con policías, bomberos, Cruz Roja, la policía canina, ¿no? Más de 300 perros especialmente entrenados para poder encontrar a los sobrevivientes. Solamente se lograron encontrar a pocos sobrevivientes, ¿no? En el lapso de las semanas después del atentado. Solamente pocos sobrevivientes, pues. Y las cifras cada vez más decaían, ¿no? Porque se buscaba y no se hallaba más. Bueno, de ahí en adelante, a las pocas semanas de que sucedió el atentado, lo que sí se empezaron a recuperar fueron ya los cadáveres, ¿no? Los cadáveres. El fuego, las llamas, producto de la caída de las Torres Gemelas, el fuego estuvo presente durante semanas, duró semanas en apagar todos los fuegos, ¿no? Y bueno, las labores de rescate estaban ahí, ¿no? Fuerzas de seguridad, cuerpos de seguridad, todos en labores de rescate, labores de auxilio, los bomberos, la policía, especialmente los bomberos, ¿no? Fueron aclamados como héroes. La policía de Nueva York, ¿no? Los primeros en responder. A ellos, ¿no? Los conocemos como el Grupo Redentor, ¿no? Quienes estuvieron presentes en las labores de rescate y auxilio. Un segundo, uno más. Entonces, todo eso sucedió, ¿no? O bueno, esa es la respuesta inicial. Esta es la respuesta inicial. Muchachos, bueno, muy aparte de eso, continuar, hay muchas teorías, ¿ah? Hay muchos que dicen que esto se hizo a propósito, el propio gobierno de Estados Unidos lo organizó. Muchos analizan las cintas de videos, la forma muy extraña en que el edificio se vino abajo.
¿no? Si revisamos videos de YouTube, usted va a encontrar un montón de información, ¿no? Cómo va a ver cuando el edificio cae y se desploma. No se desploma así, pues de manera se viene abajo, sino pues, se desploma de abajo, de arriba hacia abajo. Y desde la parte posterior vamos a ver cómo hay explosiones, ¿no? Pareciera como si esas explosiones hubieran colocado bombas en las partes inferiores del edificio y justamente ello dañaría las estructuras del edificio para que se venga abajo. Bueno, al respecto de esto hay muchas teorías, muchas conjeturas. Muchos dicen que este ataque ya fue planificado, no por los terroristas, sino por el propio gobierno de Estados Unidos para responsabilizar de eso a Osama Bin Laden, ¿no? Y poder ingresar así a Estados Unidos con todo su ejército a Afganistán y apoderarse del petróleo que hay en esas zonas y apoderarse del petróleo que hay en Medio Oriente, ¿no? Porque esto le sirvió a Estados Unidos como excusa para poder ingresar a Medio Oriente. Eso, eso es innegable, ¿no? Y hay muchos analistas que dicen y están con ello. Pero lo que estamos viendo acá, comentando aquí, simplemente, bueno, es el análisis o la historia oficial, la cual se ha difundido, ¿no? Y ha quedado registrado a raíz de estos acontecimientos, ¿no? Y comentábamos ahí algunas acciones, ¿no? Las labores de rescate, las labores de auxilio. Otra cosa que también surgió en esa época, el racismo empezó a aumentar, ¿eh? El racismo empezó a darse a a niveles nunca antes visto. ¿Racismo contra quién? Contra las personas de origen árabe, contra los árabes, ¿no? Contra ellos principalmente, ya sea por dejar, por, eh, por su decían, por la barba crecida árabe, bullying contra ellos, racismo, hostigamiento contra las personas de origen árabe, su vestimenta, personas de origen árabe, ¿no? A todas personas, a personas civiles. Tú sabes que en Estados Unidos viven personas de diferentes orígenes, ¿no? Asiáticos, africanos, americanos, latinoamericanos, etcétera. Justamente este sector árabe serían los que eh, serían responsabilizados, hostigados, ¿no? Racismo contra ellos. Y no solamente ellos, sino como estos árabes pertenecen a esta zona de Medio Oriente, en realidad contra todas las personas de Medio Oriente, o con la mayoría de las personas de Medio Oriente. Árabes, islamitas, hindúes, ¿no? Personas que fueron confundidas con árabes, que son confundidas con árabes, o fueron víctimas de ello, ¿no? La xenofobia presente estaba ahí. Personas que llevaban turbantes en la cabeza, confundidas con árabes, bullying contra ellos, maltrato físico, maltrato psicológico contra ellos. Algunas personas serían confundidas con árabes, ¿no? En algunos casos hasta ha habido muertes, asesinatos contra estas personas, ¿no? Asesinatos contra estas personas que en realidad no tenían nada que ver, sino que este acontecimiento del 11 de septiembre se hizo tan popular, se hizo tan mediático, ¿no? Y eso despertó el recelo, el odio hacia este grupo árabe, ¿no? Y los medios de comunicación también se encargaron de justamente acrecentar esto. Y bueno, las personas civiles no tenían nada que ver, que eran de origen árabe, islamitas, de origen sikhs, hindú, serían quienes pagarían, pues, ¿no? Los platos rotos. Ellos serían todos metidos al mismo saco, por así decirlo. Bueno, eso es en cuanto a una consecuencia o respuesta social. Ahora sí vamos a ver lo que hace Estados Unidos política y militarmente. Estados Unidos después de esto dijo, no, vamos a hacer una guerra contra el terrorismo. ¿No? Se lanzó una guerra contra el terrorismo como antes no se había visto. Lo primero que hizo, ¿quiénes hicieron esto? El grupo terrorista Al-Qaeda. Al-Qaeda merece ser castigado. Líder de Al-Qaeda, Osama Bin Laden. Entonces hay que encontrar a Osama Bin Laden, ¿no? Y entonces decían que él se encontraba refugiado en Afganistán.
Entonces, un mes después de haber sucedido los atentados en septiembre, el 11 de septiembre, en octubre, iniciaría el ataque sobre Afganistán, ¿no? Ya que se le pidió a Afganistán, se les dijo, ¿no? Al gobierno talibán, al gobierno del régimen talibán de Afganistán, que entreguen a Osama Bin Laden, ¿no? Creyendo que Osama Bin Laden estaba refugiado en Afganistán. Pero Afganistán, el régimen talibán, así se le conoce al gobierno de Afganistán, el régimen talibán o los talibanes, dijeron, no, acá no está Afganistán, por lo tanto no molesten, no vamos a integrar a nadie, aquí no está quien busca, no insista por favor. Pero Estados Unidos, a través del Consejo de las Naciones Unidas, a través de la OTAN, a través de la Alianza del Norte, todo el mundo apoyaba a Estados Unidos, dijeron, ahí está Osama Bin Laden, entréguenlo. El gobierno talibán no está aquí, no molesten, no queremos. ¿No? Las suposiciones de las Naciones Unidas era que Osama Bin Laden estaba refugiado en Afganistán. Y se procedió con la invasión a Afganistán inmediatamente, un mes después, nada más después de todos los atentados. En octubre del 2001, Afganistán ya estaba invadida. Pero algo nos está faltando, ¿no? Hemos dicho en un inicio hemos dicho que los que realizaron este ataque fue el grupo terrorista fundamentalista yihadista Al-Qaeda, el grupo Al-Qaeda de Osama Bin Laden. Y por ahí nos faltó preguntarte o que me preguntes tal vez, profesor, pero ¿por qué hizo esto Osama Bin Laden? ¿Por qué Al-Qaeda hizo eso? ¿Qué tenía contra Estados Unidos? ¿No? Bueno, para esto se dice que Osama Bin Laden había lanzado un comunicado, una carta, ¿no? Eso se le conoce como fatwa, ¿no? En esta fatwa, en este comunicado, había una lista con crímenes y pecados que Estados Unidos había cometido. Entonces, de esa manera, Osama Bin Laden estaba justificando su ataque, ¿no? Osama Bin Laden estaba justificando su ataque. O sea, la razón del por qué atacó a Estados Unidos, por qué Al-Qaeda atacó a Estados Unidos. Lo que buscaba Osama Bin Laden o su objetivo era debilitar y desangrar a Estados Unidos, no solamente atacando sus torres gemelas, sino atacando sus principales centros de operaciones de mando, como el Pentágono, como el Capitolio. Pero recuerda que el último avión no llegó, no impactó contra su objetivo. ¿Qué es lo que dice Osama Bin Laden? Porque, bueno, ahí lo ve, ¿no? Esta es la lista de crímenes y pecados que Osama Bin Laden, dice él, Estados Unidos ha cometido, ¿no? En esta fatwa, en esta comunicación que envió Osama Bin Laden, ahí está, ¿no? Estados Unidos ha cometido esto. Número 1, Estados Unidos ha apoyado militarmente a Israel. Y en capítulos anteriores nosotros hemos visto a Israel, ¿no? El único Estado judío, o cómo se conformó el Estado judío de Israel allá en esa zona de Medio Oriente. País que tiene el respaldo de Estados Unidos, el respaldo de las Naciones Unidas. No solamente eso, sino también tenemos la ocupación militar de la península arábiga por Estados Unidos. Ese es otro crimen que no se le puede perdonar a Estados Unidos. Otro crimen que enuncia Osama Bin Laden, Estados Unidos, la agresión de Estados Unidos contra el pueblo de Irak. Ya hemos visto en la última clase, ¿no? Ya hemos visto en la última clase, cuando hemos visto la guerra del Golfo Pérsico, y cómo Estados Unidos ha intervenido, ¿no? A través de las Naciones Unidas han intervenido en estas tierras. Entonces, estos son los motivos por el cual Al-Qaeda ha realizado este ataque, ¿no? Y Osama Bin Laden en su fatwa, pues, denuncia todo ello. Y con ello, muchachos, esas son las tres principales acciones que ha hecho Estados Unidos. Y pues con ello, esto solamente es, digamos, la punta del iceberg, porque Estados Unidos ha hecho todo eso. Apoyó a Israel,
ha ocupado la península arábiga y constantemente hostiga a Irak. Y ¿no? En el segundo punto dice que Estados Unidos ha ocupado la península arábiga. Y en esa zona hay recursos, petróleo, y Estados Unidos está saqueando esos recursos, no le pertenecen. Pero sin embargo, Estados Unidos ha metido sus narices ahí, supuestamente para apoyar a algunos países, se ha metido en la guerra del Golfo Pérsico, ¿no? Ha realizado una serie de excusas para meterse de manera violenta en esta zona y así poder saquear los recursos. Bueno, eso no es nada novedoso, es algo que el día de hoy todos saben, ¿no? Todos saben, es un dicho que todos conocemos. Hasta el día de hoy todavía lo sigue haciendo Estados Unidos, sacando recursos de esas zonas. ¿Qué más? Estados Unidos está presente en esas zonas, en la península arábiga, Golfo Pérsico, Medio Oriente. Y Estados Unidos establece y obliga a los gobernantes, les dicta qué política seguir, les dicta cómo gobernar, les dice qué hacer, les dice qué decisiones tomar. Claro está que estas decisiones siempre a favor del gobierno de Estados Unidos, para que Estados Unidos pueda intervenir en estos países y seguir saqueando los recursos, ¿no? Y pues por esa razón es que Estados Unidos está en falta, pues no está aprovechando su condición de potencia para poder, por la fuerza, imponerse en esta zona. Estados Unidos está apoyando a regímenes, es decir, a gobiernos, a los gobiernos de algunos países que son abusivos. Y estos gobiernos abusan contra su propia gente, ¿no? Es decir, una serie de atentados que se les está responsabilizando a Estados Unidos. ¿No? ¿Qué más? Bueno, Estados Unidos, al llegar a estas tierras, ahí ha instalado bases militares, ahí tiene su ejército, ¿no? Supuestamente está viniendo a apoyar a algunos otros países, por ejemplo, en la guerra del Golfo Pérsico, cuando Estados Unidos, a través de las Naciones Unidas, apoyó al Líbano en la invasión de Irak sobre estas tierras. No, perdón, Kuwait, ¿no? Kuwait, eso hemos visto en la última clase. Bueno, ya debe retirarse, pero sin embargo sus bases militares, su ejército sigue ahí. Y lo que está haciendo es intimidar a los países vecinos que viven en esa zona, incentivar miedo, para así poder apoderarse de los recursos. Y lo que busca Estados Unidos solamente es dividir a estos países que viven ahí, ¿no? Dividirlos y debilitarlos para que no representen amenaza, ¿no? Para que no representen amenaza. Entonces, muchachos, todo ello, estas tres faltas trae como consecuencia todo lo que hemos dicho, ¿no? La imposición de Estados Unidos, la imponencia de Estados Unidos sobre estos territorios, el constante saqueo de recursos. Y allá a inicios de los 80, cuando veíamos la primera guerra del Golfo, veíamos cómo Irak había sido bombardeada por Estados Unidos. Y ahí, por esa razón, Osama Bin Laden expresa la agresión constante, ¿no? La agresión de Estados Unidos contra el pueblo de Irak. Esto lo dio a conocer Osama Bin Laden, o esto lo dijo. Y tú preguntarás, dirás, profesor, pero ¿cómo se sabe eso? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo está estipulado? Hay grabaciones sobre ello. O estas declaraciones de Al Qaeda fueron grabadas. Supuestamente, ¿no? Supuestamente apareció un video allá más adelante, por el año 2004. Y en este video aparece Bin Laden, ¿no? En el cual Bin Laden él mismo está hablando, ¿no? Está en una conversación, ¿no? Y en el que él está asumiendo la responsabilidad de los atentados, en el cual él mismo dice que él es el quien ha organizado, ha mandado a realizar estos atentados del 11 de septiembre, ¿no? Y en ese video, pues,
Aparte de la fatwa, el comunicado que ha mandado Osama Bin Laden, que ya te he comentado hace poquito, Bin Laden pues afirma que Estados Unidos ha estado presente en en la guerra del Golfo, en la guerra del Líbano de 1982, y constantemente está metiéndose en los asuntos de Medio Oriente, con el fin de poder saquear los recursos de esa zona. Ha estado presente en la guerra del Líbano de 1982, y a raíz de eso, pues estos acontecimientos serían los que le impulsaron a Bin Laden a desarrollar todos estos atentados. Así decía el video, ¿no? Con ello, pues, Bin Laden buscaba restaurar la libertad de su nación, ¿no? Castigar al opresor, a Estados Unidos, e infligir daños a Estados Unidos, principalmente en su economía. Y pues su objetivo era simplemente arruinar a Estados Unidos, desangrar a Estados Unidos hasta llevarlo a la bancarrota. Eso es lo que se dice. Este es un video que supuestamente apareció. Bueno, en aquel entonces no había pues los recursos que hay hoy en día, ¿no? Para poder determinar estos videos son auténticos, no son auténticos. Hay muchos que dicen que este video ha sido trucado, es decir, ha sido hecho, fabricado, simplemente para poder darle responsabilidad. Pero en fin, todo eso sucedió, o todo eso se dio en esta era. Oye, muchachos, ¿hasta ahí estamos bien? Muy bien, a ver, cámaras encendidas, por favor. Cámaras encendidas. A ver, vamos a tomar foto asistencia. Un ratito. Un ratito. A ver, ¿se han salido o no han salido? Sí, se han salido. Listo, vamos a la ficha ahora. Ir a pantalla completa. Ficha. Y ahí debe estar apareciéndote o por aparecer la ficha, ¿no? El atentado a las Torres Gemelas. Y ahí está pues la actividad de aplicación. A ver, pregunta número 1, dice. Perteneció al Partido Republicano Estadounidense. Durante su gobierno se produce el atentado a las Torres Gemelas. La C. La C. George Bush, la C. Él es George Bush padre. El que hablamos nosotros, George Bush hijo. George W. Bush. George Washington Bush. La A, claro. La A. Sí, normal, los confundimos con el nombre del padre, del hijo, pero George Washington Bush. George W. Bush. Número 2. Fue el fundador, líder y mayor colaborador de la organización paramilitar yihadista Al-Qaeda. La B, la B. La A. La B.
B, La A o B. Dice, La B. es la A, Osama Bin Laden. Abu Yaliya Ali, no, Osama Bin Laden, ¿no? Osama Bin Laden, el fundador del grupo Al Qaeda. ¿Recuerdas con qué nombre se le, o qué significa la palabra Al Qaeda? El término Al Qaeda, ¿cuál es su traducción o significado? Eso sí, La base. la base, excelente, excelente. Uy, por ahí también, ¿quién me había apoyado? Aparte de Piero, ¿quién más me había dado las respuestas? Yeli. Yeli. Dice Huerta, no, gracias. Vamos a anotar. Ok. Número 3. Los cuerpos y fuerzas de seguridad que intervinieron en las labores de rescate y auxilio fueron conocidas como... El grupo redentor. La B. Excelente. Sí. Grupo Redentor. Así Así es. Ok. Número 3. No, número 4. La respuesta social ante los ataques del 11 de septiembre fue... Rechazo a la política de Estado. Respuesta social, dice, respuesta social. Apoyo a los movimientos terroristas. No, ¿cómo va a haber apoyo a los movimientos terroristas? La B. La B. La B. Rechazo al gobierno de Bush, no es la D. La B. No La es E. la E. Racismo contra las personas de origen árabe. No, ahí se dice una campaña, la xenofobia. Personas, bullying, hostigamiento, asesinatos, incluso hubo personas que fueron confundidas, ¿no? Tú sabes que los árabes normalmente son reconocidos por llevar un turbante sobre la cabeza, ¿no? Pero también hay otras personas de otras religiones, otras culturas que también llevan algo parecido a un turbante. Estas personas también eran confundidas. Racismo contra ellos, negocios arruinados. Personas de Estados Unidos iban en mancha y saqueaban los negocios. Si eras árabe y tenías tu negocio, olvídate, ¿no? Número 4. Número 5. Estados Unidos invade Afganistán debido a que La auspiciaron el ataque de Al Qaeda. No necesariamente. La C. Se negaron a entregar a Osama Bin Laden, claro. Sí. No, sí. Se negaron a entregar a Osama Bin Laden. Claro, recuerdan que les comentaba que el gobierno talibán, el régimen talibán de Afganistán, pues se negó a entregar, diciendo que ahí no estaba Osama Bin Laden, pero las suposiciones de las Naciones Unidas, Estados Unidos, era que sí estaba ahí. Y al haber una negativa, pues invadieron Afganistán. 6. Al Qaeda justifica su ataque a través de una... Surat. ¿Cuál? La B. Surat no es. La es una carta, un comunicado que dio Osama Bin Laden. Fatwa. A eso se le conocía, claro, como fatwa, ¿no? Comunicado en el cual se listaba los 3 crímenes, ¿no?, que ha cometido Estados Unidos contra el gobierno, contra los iraquíes, exactamente contra toda la población de Medio Oriente, ¿no? Y de esa manera justifica. Me faltaba señalar, ya está. 7. El objetivo de Al Qaeda al realizar los atentados del 11 de septiembre fue sembrar el terror. La E. Sembrar el terror, no. Apoyar la política de Saddam Hussein, no es la E, no es la E. La D. Restaurar la libertad de su nación. Su intención, su objetivo era, bueno, sí, y otro también es desangrar a Estados Unidos. No, eso es desequilibrar el gobierno de George Bush. Lo que quiere es castigar, lo que quiere es vengarse, castigar. ¿Cómo? Desequilibrando el gobierno que entonces gobernaba el presidente George Bush. A ver. 8. Es el país considerado por Al Qaeda como responsable de la guerra del Líbano de 1980. Estados Unidos. La D.
Estados Unidos. Al Qaeda dijo que Estados Unidos es el responsable de que se haya librado la guerra del Líbano. Dijo que Estados Unidos es el que está detrás de esa guerra, el que ha manipulado para que se desarrolle esa guerra, ¿no? Y pues por esa razón es que supuestamente en el video del 2004 donde aparece Osama Bin Laden, esto le sirvió como aliciente. Esto lo alentó a realizar estos atentados, los atentados de las Torres Gemelas. 9. Señala el acontecimiento que precede al inicio de la guerra de Afganistán. La A. Claro, no, fácil eso, fácil. El atentado a las Torres Gemelas. 9A. Y por último, la número 10. ¿Cuál fue la principal característica de los atentados de Al Qaeda? El empleo de armas biológicas. No, ¿atacaron con armas biológicas? La. ¿Usaron armas químicas para poder La disparar C. las torres? ¿Cuál? La C. Empleo de aeronaves comerciales como armamento. Claro, ¿no? No te conté que han secuestrado aviones comerciales, y estos aviones fueron piloteados para estrellarse contra, ¿no?, las Torres Gemelas, contra el Pentágono, y un cuarto avión que nunca tuvo o llegó a su destino. Bien, muchachos, entonces están ahí las actividades de aplicación. La evaluación simplemente es sencilla, ¿no? Personaje que dirigió el atentado del 11 de septiembre. Ya lo conocen, ¿no? Osama Bin Laden. Grupo terrorista que perpetró el atentado. También hemos mencionado ya. Estado en el cual se encontraban las Torres Gemelas. Eso ya también ustedes lo encuentran. Gobierno afgano que protegía a Bin Laden, ¿no? Según Estados Unidos. Te hablé sobre los talibanes. En la extensión tienes ahí una lectura para resolver. Pregunta número 2. ¿Cuál fue la respuesta de Estados Unidos ante el atentado a las Torres Gemelas? ¿Qué hizo, no? ¿Qué hizo Estados Unidos? Y número 3, un glosario. Glosario es vocabulario, ¿no? Buscar el significado de estas palabras. Al Qaeda, la base, fatwa, que es el comunicado que dio Osama Bin Laden, ¿sí? Y Corán, ¿no? El libro sagrado de los musulmanes. Si hubiera dudas, si hubiera consultas, de igual manera ya saben ustedes que tienen la libertad de consultar, comentar, ¿no? Algo que tal vez no sepan o no hayan encontrado en el desarrollo de sus tareas. Envíen entonces su actividad temprana, ¿sí? Si hubiera alguna eventualidad, me avisan. Muy bien, muchachos. Nos vamos a quedar ahí entonces.